Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a una nueva sección de tu programa Gente Común. Un aplauso. Señores, hoy tenemos un tema que es como, o sea, que será parte de la historia, de toda la historia de la humanidad. Un suceso, un fraude que ha pasado a nivel mundial, algo que ha impactado el mundo, que son las elecciones de Venezuela. Señores, lo que ha pasado en Venezuela, que fueron las elecciones del 2024, julio 28 de abril, domingo, ha sido un fraude total. O sea, todos, la comunidad internacional, todos los países, las diásporas venezolanas, estaban esperando un cambio en Venezuela, estaban esperando el fin de la dictadura chavista, que por 25 años había azotado Venezuela. Todos pensábamos que la oposición de María Machado y Edmundo Urrutia iba a prevalecer en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero no fue así. Las elecciones que se hicieron el pasado 28 de julio fueron un fraude a puertas abiertas. Fue algo realmente que las cámaras estaban presentes cuando muchísimas cosas pasaron. Impedimento de entrada de los muchos veedores de otros países que apoyaban la oposición. Desaparición de muchas urnas. Desapariciones, robo de urnas, que hay muchos videos de que usted ve personas enmascaradas con armas largas llevándose las urnas. Dice que fueron por órdenes de Maduro. ¿Cómo se llama? Colegios electorales. O sea, cerrados. ¿Cómo se llama? El término correcto sería centros de votación. Bueno, sí, cerrado a las 10 de la mañana. Con todo el mundo ahí. A plena vista del mundo. Y el regodeo de las personas encargadas diciéndole en su cara que no le iban a dejar pasar. Incluso cuando María Machado fue a votar, usted puede ver en las cámaras que las militares que estaban ahí, sí, no quisieron saludarla. O sea, fue un fraude a la clara. Fue algo, diría yo, que nunca visto en lo que es el continente americano. Algo que nosotros preveíamos, era el término. Sí. Preveíamos. Todo el mundo medio sabía. Sabíamos que algo iba a pasar. Aquel que sabe mínimamente de política sabía de que algo así iba a pasar. Pero muchos eligieron creer que esta vez sería diferente. Hoy estaba conversando con alguien que conozco de nacionalidad venezolana, que está aquí en República Dominicana, y hay muchas personas, probablemente ustedes conozcan a alguien que tengan todos sus papeles, que estén todo legal aquí y que no se les permitió votar. Pero eso tiene su explicación. ¿Por qué? Cerca de 8 millones de venezolanos han emigrado a todas partes del mundo. La diáspora más grande, entiéndase, del siglo XXI, de un país, o sea, de personas de un país, emigraron a otro país en búsqueda de nuevas oportunidades y en búsqueda de salir de la dictadura y el hambre que se estaba pasando en Venezuela, a raíz, del chavismo. ¿Qué pasa? Si esas 8 millones de personas votaban desde el exterior de Venezuela, automáticamente todos sabemos que iban a votar en contra de la dictadura que tiene Nicolás Maduro ahí. Y ese voto iba a ser un voto importante, vital. No, en las elecciones. Solamente con ese voto podrían ganar las elecciones. Sí, tranquilamente. Si todos estuvieran, claro, en calidad de votar. Claro, porque los venezolanos, muchos de ellos tenían sus papeles al día. Sí. Pero lo primero que hizo la dictadura macabra, diría yo, dictadura macabra, neonazi, todos los adjetivos que ustedes quieran políticos, que a mí se me olvidan unos cuantos, fue impedir que expresidentes de otros países que iban a ser veedores, observadores de las elecciones, asistieran, parando sus vuelos en Panamá, parando sus vuelos en otro sitio. Y ojo, no solamente veedores que se podrían decir de derecha o de ultraderecha, como la derecha ya no existe la derecha. Incluso personas declaradas de izquierda, dígase el expresidente de Argentina. Okay, sí. El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, primero se le dijo que sí, que él iba a ser veedor.
Él hizo un comunicado diciendo que al final, siempre que él no iba a ser veedor. Y él él durante toda su carrera se la ha pasado halagando a Maduro y codeándose con Maduro. Y sin embargo a él también se le impidió la entrada. Sí, pero es algo que se veía venir que las elecciones no iban a ser limpias. Porque el chavismo, que es un estado ahora mismo, un narcoestado, podemos decirlo ya a boca llena, donde no existe la democracia. Yo pienso que Venezuela está viviendo ahora mismo la peor etapa de su vida. Yo pienso que Venezuela ahora mismo está bajo una cuasi esclavitud. Porque cuando a ti como ciudadano de un país se te impide el derecho a votar y otros derechos, y hay desapariciones a plena vista, donde hay secuestros, torturas, y es el gobierno mismo que orquesta ese tipo de cosas, eso es esclavitud. O sea, el pueblo venezolano viene siendo esclavo desde la entrada de Nicolás Maduro al poder, luego de la muerte de Chávez. De ahí para adelante empezó, yo digo que el descenso a la vista del mundo de las personas venezolanas. Sí, porque bueno, Chávez fue un escalón para el decaimiento. No, porque es que muchas personas dicen no, porque es que lo que pasa es que Maduro es bruto y como Chávez tenía manejo y era inteligente, con Chávez todo bien, y cuando llegó Maduro entonces fue que todo se descarriló. Pero no es así, en realidad Chávez fue el que sentó las bases para que empezara el decaimiento en Venezuela, expropiándose muchísimas empresas. Sí, pero ese no fue el discurso de Chávez inicial. No. Recuerda que Chávez iba a dar un golpe, o sea, dio un golpe de estado fallido y cayó preso por 2 años antes de ser presidente. Esa es una. Luego, Nicolás Maduro formó un equipo y buscó la manera de sacar a Chávez. O sea, fue Maduro que sacó a Chávez de la cárcel. Y luego Chávez fue presidente en el 1998. Cuando Chávez se ve ya que está enfermo, entonces él dijo, incluso están los videos ahí, dijo, si algo me pasa, voten por Nicolás Maduro. Porque eran amiguitos de hace mucho tiempo. O sea, Maduro no es tan, bueno, es bruto de por sí. Pero no se sabe expresar. No se sabe expresar. O sea, una persona que estaba al lado de Chávez, que ayudó a sacar a Chávez de prisión y todo eso durante el tiempo del golpe de estado fallido. Una persona así que luego llega a la presidencia. Sea inteligente o no, fue útil. Fue útil. O sea, no digamos que inteligente, fue útil. Entonces, esta persona que no es solo el gabinete casi completo que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, son narcos y terroristas. Y no lo digo yo. Lo dice la defensa de Estados Unidos, que incluso pusieron recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro y muchos otros que están ahí. Que ha sido una de las cosas que ha hecho que ellos han luchado hasta casi la muerte, hasta hacer algo, cosas inverosímiles de esa humanidad para poder estar en el poder, porque saben que el día que salgan del poder, ese mismo día serán arrestados y llevados a un calabozo americano. ¿Sabes qué es curioso? Que me da mucha indignación. Que esta situación no tiene poco tiempo. No, por supuesto que no. Esta indignación tiene una década como poco, podríamos decir. Una situación en donde se manifestaban. 11 años, para decirse. Se manifestaban y habían secuestros, habían muchísimos crímenes, habían presos políticos. Pero ahora como que fue como tan descarado todo, que de repente todo el mundo está en contra de estas elecciones. De repente todos como que medio nos unimos aquí. Ahora, es que no lo habíamos visto. Un montón de gente de izquierda, un montón de exmandatarios de izquierda. Que estaba a favor al principio. Estaban a favor, e que incluso en algún momento lo felicitaron. De momento a otro no, que hay que apoyar la democracia. De momento a otro son del lado de los buenos. Sí, pero es que recuerda que Maduro se pasó. Primero que todo, ¿de dónde vienen las elecciones, las nuevas elecciones que hicieron ahora, este 2024? Hubieron acuerdos, se llaman los acuerdos de Barbados, que fue de la oposición y Nicolás Maduro. En donde se le concedían muchísimas cosas. Se le concedía amnistía, se le concedían reconocimientos. Sí, pero amnistía no a todos. No. O sea, a varias personas. Sí. Amnistía de los crímenes de los cuales se le acusaba. También se iba a abrir a lo que son negociaciones, se iban a minimizar o eliminar las sanciones puestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, en teoría, papel, claro, eso iba a pasar. O sea, esos fueron los acuerdos de Barbados. Sí, bueno. Entonces, todo eso iba a pasar siempre y cuando Nicolás Maduro y su gobierno fraudulento respetaran e hicieran unas elecciones libres. Sorpresa, sorpresa. Todos esperábamos unas elecciones libres. Sabíamos que iba a pasar, pero había
O sea, había un sentimiento de esperanza. Incluso yo, que no soy venezolano, yo me identificaba. Yo no dormí anoche esperando los resultados de las elecciones. Y no soy venezolano. Sabes que esto me ha tocado muy, muy profundamente, porque es que ver la crueldad con la que se ha manejado todo el proceso. Porque esto es darle esperanzas a la gente de que sí se puede. Bueno, Sí. ya estamos abiertos, ya vamos a hacer lo que ustedes quieren. Y luego quitársela de la manera más descarada posible. Quitarle toda esperanza y dejarle demostrado de que, bueno, al final de todo no, te manipulé, te vi la cara y yo continúo con todo el poder y ahora todos ustedes a la guillotina. Eso es cruel. Sí, realmente lo que ha pasado en Venezuela es totalmente cruel. No tiene nombre, lo veíamos venir, pero no pensábamos que iba a ser tan descarado. Lo que son, como dije al principio, el impedimento de entrada se podría decir diplomáticos de otros países, a excepción de Leonel Fernández y unos cuantos más, incluyendo observadores chinos. Los chinos entraron sin problema. Los rusos entraron sin problema, los iraníes entraron sin problema. Ahora, con los otros mandatarios, apoyadores sería de la oposición, ellos no lo dejaron entrar. ¿Por qué? Y Porque muchos que ni siquiera apoyaban la oposición. Pero ¿qué pasa? Es que un fraude se cocina más fácil cuando hay menos personas. Si hay demasiada gente mirando, como que el fraude como que no queda tan bien. Entonces, mientras menos personas mientras haya más personas que tengan ciertos intereses, dígase China, Rusia y los árabes que tenían intereses ahí, que ellos decían, bueno, pase lo que pase, nosotros con quien comerciamos es con Maduro, no vamos a comerciar con María. fíjate, yo pienso que el tema de Venezuela va más allá de las elecciones. Incluso el día de hoy, 29, pudimos ver el apoyo de China a Nicolás Maduro. Sí. Pudimos ver la felicitación del gobierno de Putin a Nicolás Maduro. Sí, Pudimos ver es también un gobierno que se rumorea Sí. que no es tan democrático Claro, no, como quiere hacerse ver. La democracia en Rusia es cuestionable. Sí, en esto se parece un poquito a Maduro, Sí. a diferencia de que Putin tiene mayor Manejo sí, y tiene las cosas un poquito más discretas. y sabe hablar. Sabe hablar. Entonces, por ejemplo, también el gobierno iraní también se pronunció diciendo que felicitan a Maduro. O sea, veamos este bloque. O sea, ¿cuál es el bloque que felicita a Nicolás Maduro? Hablándose de China, Xi Jinping. En Rusia, Putin. No recuerdo el nombre del presidente iraní, pero fue la gente de Irán. Y las personas que se le permitió entrar. Fueron justo a ellos. No solamente eso. Hay una figura política dominicana importante que se le dejó entrar, Leonel Fernández. Esto ha causado como cierta intriga, ¿no? ¿Por qué se le dejó entrar a Leonel Fernández? Sí, pero recuerda que Leonel Fernández podría decirse que es un híbrido, una persona muy inteligente. Fue tan inteligente que se tomó una foto con Edmundo Urrutia y luego una foto con Nicolás Maduro. O sea, él se podría decir que su presencia ahí decía mucho. No, eso lo hacen de todo, porque un ejemplo, podríamos decir Milei, que es básicamente, está en las antípodas del gobierno actual en Estados Unidos, y sin embargo él continúa con sus relaciones y se toma foto con ciertas personas de allá. Sí, pero no en un punto tan vital como lo es en Venezuela. Es un conflicto que no solamente afecta a los intereses de Venezuela, ni los derechos de Venezuela, sino que se puede replicar en otros países eso, que hemos visto que acciones políticas en un país se replican en otro, y eso es a lo que le tenemos miedo. Cuando en un país pasa algo, normalmente en uno o dos países más se replica lo mismo. Se vio en el siglo XX, siglos atrás, con el tema de la independencia, con el tema de la revolución. O sea, las personas replicamos las acciones de otros, por lo cual es tan importante hacer un llamado a la comunidad internacional que por una vez en su historia haga algo referente a Venezuela. Porque nosotros los dominicanos tenemos democracia, pero los venezolanos, que son personas serias, trabajadores en su mayoría, cada quien tiene su manzana podrida, pero la mayoría de los venezolanos, que yo conozco mucho, son gente trabajadora, gente muy letrada, muy educada. Y ahora mismo no tiene oportunidad de alzar la voz en su país. Ayer yo estaba viendo, antes de que se conocieran los resultados, estaba yo viendo varios videos que son uno como que se emociona con esos videos, de muchísima gente diciendo, sí, ahora hay un cambio, y gente que en realidad tenía como esa esperanza. Sí. Y me acordé de eso cuando esta mañana estaba hablando con papi, y yo le pregunté sobre Balaguer,
política en República Dominicana. Y le pregunté que si él en algún momento apoyó a Balaguer. Entonces mi papá me dijo que no. Y comenzó a contarme los dichos que se decían antes. Comenzó a contarme y me lo contaba como con tanta pasión, todo lo que se vivió antes, que me dio como cierta envidia de que eso no se vive en nuestro país, República Dominicana, actualmente. Totalmente de Tuvimos acuerdo. un atisbo así a lo lejos de eso en 2020, cuando hubieron ciertas irregularidades en el proceso, que se acabó en un par de semanas. Yo vine aquí, me tomé una foto, bien, yo tengo buenas intenciones, un par de artistas hicieron canciones, y ahí se quedó todo. Ya nadie más habla de eso, y tú y yo que participamos en estas elecciones en 2024, que es República Dominicana, participamos. vimos de primera mano la apatía Sí. de la población dominicana frente a las elecciones. Como si votar fuera, bueno, ya voy a ir a buscar 3,000 pesos a lo mucho, a buscarme un picapollo. Ya no hay pasión. El pueblo dominicano está carente de pasión y me dio mucha envidia y a la vez como mucha ternura ver que el pueblo venezolano ayer, antes de que se conocieran las elecciones, los resultados, tenían esperanza. Una esperanza que hace mucho nosotros como que perdimos aquí en República Dominicana. Sí, de acuerdo contigo. O sea, yo pienso que nosotros como dominicanos hemos ido desarrollándonos a nivel de infraestructura, no sé si dice así el término, nos hemos ido desarrollando a nivel académico, pero la pasión la hemos perdido. La pasión política, aquí los jóvenes se ha perdido. Pero en Venezuela, los venezolanos ayer demostraron Que aún les queda. que aún les queda pasión. Y nosotros queremos, o sea, despertar a nuestros jóvenes, claro, no estar en una situación así, más bien prevenirla, educando a los jóvenes. Con la apatía no se va a prevenir. Seguir promoviendo lo que es la democracia en nuestro país, que en nuestro país hay democracia, se ha visto. Sí. Todo país tiene su falla, todos tenemos fallas, pero nosotros tratamos de ser democráticos. Aquí cuando algo está mal, aquí la gente se queja, que la gente hace algo. El pueblo dominicano que ni siquiera celebró demasiado cuando ganó el actual presidente, porque al final de cuentas estaba diciendo alguien, el pueblo dominicano, y lo dicen varios medios, varias personas influyentes en la política dicen, el pueblo dominicano no es que quiera a Abinader, es que no quería saber del PLD. Sí, aunque yo pienso que ahora, en estos últimos tiempos, el presidente Luis Abinader se ha ganado nuestra confianza. O sea, el presidente Sí, per bueno, se, sí. no estoy hablando de su total, de su gabinete, porque hay cositas que no cuadran, pero el presidente Abinader se ha ganado el voto de confianza en muchos temas referentes a los dominicanos. Sí, claro pero que sí. no hubo la celebración como de este al que queríamos. Ok. El Ese tema es de la punto. celebración. No hubo celebración, o sea, en el sentido de que, bueno, a este queríamos. No queríamos a este en realidad, simplemente no queríamos al otro. No queríamos al otro y por eso elegimos a este. Y se ven como personas que sí estaban aliadas y que sí querían, pero no se perdió esa efusividad de que ganaron las ideas que yo creía, ganaron Sí, pero estas cosas. Lo que pasa es que la política dominicana en los últimos años no se ha basado tanto En ideas. Se basa más en persona. O sea, se basa más en la cara de una persona, en una cara política, un partido político, y se ha olvidado tanto de las ideas. Si, por ejemplo, tú le preguntas a una persona normal en la calle, ¿cuáles son las ideas del Partido Revolucionario Moderno? No te sabe decir, pero no tanto así. Tú le preguntas cuáles son las ideas del partido del PLD. Tampoco Yo te sabe estoy decir. seguro de que uno le puede preguntar a líderes políticos si son de izquierda y de derecha te y saben no te decir. van a saber decir. O sea, porque es que nosotros los dominicanos que es lo que queremos ahora recuperar, ir recuperando, porque democracia hay. Lo que queremos ahora es pasión. Queremos ese patriotismo que, o sea, sin llegar a la agresión, porque la agresión no es democracia, es agresión. Lo que queremos es despertar el sentimiento de los dominicanos. Pero siguiendo con el tema de Venezuela, varios presidentes, incluso nueve países, ya convocaron una reunión urgente con la OEA referente al tema de Venezuela. ¿Por qué? Porque nadie quiere que se replique eso en su país. Nadie quiere ser una actual Venezuela, que es un estado, o sea, no las personas, es un narcoestado. Entonces, para poder evitar eso, tenemos que buscar la manera de que la democracia verdaderamente triunfe en Venezuela. Y ya se ha visto que por el lado de elecciones, por las buenas, no se ha podido. Entonces, ¿qué va a hacer la OEA?
¿qué van a hacer los países vecinos? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar así? ¿Se va a quedar como en el 2018, a principios del 19, donde 70 países no reconocieron la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela y se quedó todo así? Ya no reconocieron, una cuanta cartica, una cuanta cosita y no pasó nada. Y la diplomacia es interesante porque tengo entendido de que ningún país puede intervenir en realidad en Venezuela. No, ningún país puede intervenir. Porque ahí se armaría la Tercera Guerra Mundial. No, porque hay recuerda, muchos intereses. Hay intereses. Recuerda que en el bloque A tenemos a Nicolás Maduro junto con Putin en Rusia, Xi Jinping en China, donde hay una actual guerra económica. Entonces, en el bloque B tenemos a Estados Unidos, tenemos a los países de derecha y ahora aliados países de izquierda en contra de Nicolás Maduro. Entonces, una acción precipitada de cualquiera de los dos bloques puede causar un conflicto más grande. Muchas personas dicen que la solución o la ínfima posibilidad de que exista actualmente estaría en manos del pueblo. Sí, pero, o sea, mira qué pero pasa. Pero no de una manera pacífica, Mira qué pasa. precisamente. Si las cosas siguen así en Venezuela, mira, el pueblo venezolano antes estaba muy tímido, prefirieron mucho dejar su país a enfrentar la crisis en Venezuela. Ahora no. Bueno, no, y no solamente eso, prefirieron irse para conservar sus vidas, porque Sí. las miles de muertes, de Claro, secuestros. se estima que hubieron cerca de 6.000 muertes ilegales. Ahora bien, el pueblo venezolano antes tenía miedo. Antes prefirieron muchos emigrar, ir a otro país, buscar oportunidades. Es un pueblo muy pacífico. Vamos a dejarle a Venezuela a Maduro ya, porque imagínate. Pensaron eso. Ahora no. El pueblo venezolano ha demostrado, no lo digo yo, miren los medios, busquen, investiguen, vienen videos. Eso está a la vista de todos. El pueblo venezolano ya no tiene miedo. Y cuando un pueblo no tiene miedo, ¿sabe qué pasa? Se produce una guerra civil. Pero tú sabes de que un pueblo que no tiene miedo, no solamente está el factor de no tener miedo, está el factor de tener alguien que conduzca ese sentimiento, toda esa impotencia. Alguien que lo conduzca, un líder que los guíe. Y sabes qué ha dicho Machado, ¿no? ¿Qué ha No dicho? estamos llamando a la unidad y a la paz. Sí, pero, o sea, nosotros no estamos tratando de promover ningún No, conflicto civil, Ese pero... no es el punto. El punto es que pudo haberse ahorrado lo de la unidad y la paz. Claro que sí. Eso pudo Porque habérselo es que, ahorrado. Fíjate, Y hubiera quedado bien su discurso. para serte honesto, una opinión personal de un posible rumbo que pueda tomar lo de el fraude a vista de todos electoral que hubo en Venezuela es una posible guerra civil. Y si se arma una guerra civil, señores, por eso yo insto a las entidades internacionales a que intervengan. ¿Por qué? Porque en una guerra civil son compatriotas peleando contra compatriotas. El mismo pueblo peleando entre sí, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, como dice la Biblia. O sea, una guerra civil lo que deja es caos, cadáveres. Y difícilmente uno de esos mandatarios muere en guerra civil. Entonces, hay que tratar de evitar la guerra civil en Venezuela. Entonces, muchos otra apuntan vez, a que no hay manera de hacerlo a menos de que sea con guerra civil. bueno, yo creo que existen formas. Yo soy un poquito más pesimista. Yo que no soy tan inteligente tal vez, pero No, los líderes de la región, la OEA debería, y líderes de cada país debería tomar ciertas medidas No, hubo un para país. aplacar No, el régimen hubo un país, de Nicolás Maduro. me parece que Bolivia, no estoy muy, yo a veces confundo los nombres de los países, en donde hubo un fraude y el pueblo se manifestó. Y el gobierno mandó a la milicia a que reprimiera al pueblo. Y el pueblo no retrocedió. Entonces la milicia tenía dos opciones: seguir las órdenes y cometer un genocidio, o decirle al presidente no. Adivina. ¿Qué hicieron? Le dijeron que no al presidente. Y prefirieron no cometer un genocidio. Y la persona tuvo que salir del país. O sea, tú piensas que si el pueblo se manifiesta de manera masiva, se puede resolver las cosas. O sea, parte del problema. No sin nada de sangre. Digo, hay un precio que hay que pagar. Ahora mismo Maduro, si en el caso hipotético de que se manifieste el pueblo, hay que saber qué tan psicópatas son estos militares, porque tú sabes de que Son
Pero son narcos los que están ahí. Por eso, Sicarios. probablemente en esta sí haya más sangre que en Bolivia. Porque en Bolivia dijeron, bueno, señor presidente, lo siento, pero no. Y esas elecciones se declararon como fraudulentas. Sin embargo, no sé qué tan similar sea la situación Ahora, fíjate. allá en Venezuela. Fíjate, otra de las cosas que podría pasar, a diferencia de un conflicto civil, podría ser que Venezuela entre en una etapa de oscurantismo político, como lo estuvo Cuba, donde varios países, me reservo los nombres, puedan lograr sus objetivos, sacar petróleo, hacer ciertos no cuando contratos con el gobierno de Maduro y simplemente hacerse la vista gorda. Que ha pasado en muchos países. Bueno, ya China se está haciendo de la vista gorda. Sí, o sea, otra de las cosas que puede pasar, como dije, es que Venezuela se ve envuelto en un oscurantismo político. Y no hay nada peor que eso, porque la brutalidad del oscurantismo social es peor que una guerra abierta. Porque, o sea, se cometen crímenes, injusticias, eliminación total de derechos, que es como si el pueblo fue esclavo. Y yo pienso que eso está para la quemamos ya. Y ese psicópata descarado de Maduro se atrevió a orar. Sí. Y agradecerle a Dios. Ese hombre es peor que Judas. Dios. Ese hombre es peor que Judas. ¿Cómo? Esto no cabe en mente humana. La cara dura que hay que tener para hacer eso. O sea, la hipocresía y el nivel de sadismo que hay que tener para hacer eso. Mira, yo pienso que muchas personas se sienten identificadas con lo que pasó en Venezuela. O sea, aquí probamos un poquito de eso. O sea, probamos en lo que podría pasar cuando hubieron esas irregularidades que al final no pasó, gracias a Dios. Y eso dio a entender de que el pueblo tiene poder y que el gobierno no tiene tanto poder como nosotros creemos que tiene. No, porque es la democracia. La democracia tiene que prevalecer siempre. La democracia tiene que prevalecer siempre. No importa si el partido es de izquierda o de derecha. No importa si el gobierno es de izquierda o de derecha o lo que sea. La democracia, la opinión del pueblo debe prevalecer. ¿Por qué? Porque nosotros, los ciudadanos, gente común, no somos estúpidos. Somos gente con cerebro, gente que pensamos, gente que vemos la realidad. Entonces queremos líderes que siempre estén acordes a las necesidades del pueblo. La democracia debe prevalecer. Y se tiene que demostrar al dictador Nicolás Maduro que la democracia va a ganar al final. Y eso es lo que yo no puedo hacer. O sea, yo puedo simplemente hablar por aquí. Pero la comunidad internacional tiene que tomar carta en el asunto. ¿Por qué digo la comunidad internacional? O sea, ¿por qué no digo el pueblo venezolano? Porque si insto al pueblo venezolano sería armar una guerra civil. Entonces, comunidad internacional, por favor, sirvan para algo de una vez por todas. Hagan algo. Ustedes que son diplomáticos intentando resolver conflictos. Ahí está. Yo sí instaría... Saquen de ahí al dictador, saquen de ahí al opresor de un pueblo trabajador. Y un pueblo que a lo largo de la historia ha demostrado que ha sido benévolo con los extranjeros. Nosotros mismos no nos gustaba ir a Venezuela. Venían muchísimos inmigrantes de España, Venezuela y Argentina en tiempos pasados. Entonces, ahora que los venezolanos necesitan ayuda, comunidad internacional, hagan algo. Hay que saber cómo también se pronunciará el gobierno de la República. Tengo entendido de que ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo una carta, pero fue Sí, fue pre-elecciones. Ahora bien, criticamos ahorita a Leonel Fernández porque, criticamos su presencia, o sea, su presencia dejó dejó mucho que desear. Dejó mucho que decir. Ahora bien, el gobierno de el dictador Nicolás Maduro acaba de sacar a todo el cuerpo diplomático dominicano. ¿Por qué? Porque no hay democracia allá. Y en un país donde no hay democracia, los países democráticos son excluidos, son sacados. Dominicana, como nosotros somos un país democrático, que nosotros hemos demostrado que el pueblo siempre vela por sus derechos. Y en las últimas elecciones no hemos tenido escándalos tan grandes. No. Ahora, el cuerpo diplomático dominicano fue sacado de Venezuela. O sea que para Nicolás Maduro también los dominicanos somos sus enemigos. Porque aquí hay libertad de expresión. Señores, esto que ha pasado en Venezuela tiene a todo el mundo en shock. A mí lo que me preocupa, la verdad, es que todo se quede en una
consternación Sí. y que pasen un par de semanas y bueno, sí, lo que pasó en Venezuela, sí, eso es cosa pasada y ya, y todo el mundo siga con lo suyo. Pero Todo el mundo siga lo suyo. mientras todo el mundo se hace la vista gorda, los niños, mujeres, jóvenes, ancianos, desvalidos, discapacitados en Venezuela, son cada día más suprimidos, oprimidos, literalmente oprimidos. Su opinión no vale, son como esclavos. Literalmente el pueblo venezolano ahora mismo se podrá decir que son un tipo de esclavos. Está siendo esclavizado por un gobierno dictatorial, algo deshumano. Posiblemente esto me cueste tal vez la vida. Probablemente, ojalá que Maduro vea el video, sí. Sí. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ningún país se vea como está Venezuela hoy. Ujú. Entonces, para eso nosotros tenemos líderes. Ahora, pregunta. Para prevenir y atacar ese tipo de comportamientos en un país de más de 30 millones de personas. Señores, hablamos de 30 millones de personas que están siendo oprimidas durante 11 años, por así decir, porque el chavismo para atrás vamos a poner lo que no, que estaba bien. Pero ahí para adelante es opresión, tras opresión, tras opresión. Y lo que Nicolás Maduro hizo ayer, lo ha hecho ya, creo que 2 veces. Ya lo ha hecho. No, ayer yo estaba contestando una encuesta y en esa encuesta era de un canal que estaba transmitiendo y estaba transmitiendo en vivo sobre todo lo que estaba pasando y ponían que si yo creía, o sea, como Maduro se queda o se va, o gana la oposición y se queda Maduro, o bueno, habían varias opciones. Yo puse, gana la oposición, pero se queda Maduro. Se queda Maduro, sí. Agustín Lara también lo dijo eso. Sí, no, muchísimas personas lo dijeron. Y es un poco triste porque sí, yo soy un poquito pesimista. Sí, pesimista también, un tantito pesimista. Y yo dije, no, este tipo se queda. Pero luego yo vi esos videos y yo dije, me gustaría creer, de verdad. Pero si mirando en retrospectiva, las condiciones eran las mismas que en elecciones pasadas. Sí, lo mismo, pasó lo mismo. Lo único que ahora a la vista de más gente. Sí. O sea, fue más descarado, fue más abochornante. Lo que pasa es que ahora como que se le dio más, la gente comenzó a hablar más y como que se creó este aire de esperanza. Yo creo que eso también se debe mucho a Machado, porque Machado movilizó mucha gente Sí. y muchas personas pusieron la esperanza en ella y dijeron como que de alguna manera le compraron el discurso de que sí se podía. Tú ves, María Machado sí es una mujer empoderada. Ella ha tenido ciertas declaraciones interesantes. María Machado es una mujer plenamente empoderada porque... Entre lo malo y lo peor, se eligió Sí, a pero ella. recuerda que María Machado está poniendo su vida en riesgo. Incluso ahora el gobierno del dictador está diciendo que María Machado planeó ¿cómo se llama? Un fraude. Oiga, Sí, el famoso fraude que... que fue ella la que planeó. Y para adivina, en abril se aprobó una ley. La ley una antifascismo. Antifascismo en Venezuela. ¿Qué dice la ley antifascismo? Esa ley, en resumen, todo pensamiento ultraderechista, o sea, lo que ellos llaman ultraderechista, o sea, nadie puede pensar por sí mismo, todo pensamiento ultraderechista y fascista será condenado con yo no sé cuántos años de cárcel. ¿Y qué es fascismo? Lo que ellos creen que es fascismo. Lo que a ellos no les guste. Si a ellos no les gusta tu opinión, Ya tú eres fascista. Y ahora mismo a María Machado se está acusando de conspirador y terrorista. No lo digo yo, miren los videos, hay muchísimos ahí. Yo simplemente hago un resumen de lo que está pasando en tiempo real. Hay muchas personas que están llamando a la comunidad internacional a que proteja la integridad de María Machado. Claro, incluso declaraciones de presidentes, cancilleres, diplomáticos y expresidentes de los países de la región. Uno de ellos, el presidente de Chile, Gabriel Boric. Alguien de izquierda puso en su cuenta de X, antes llamada Twitter: el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Presidente de Chile, Gabriel Boric. Otro más. Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.
No se puede reconocer el triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala. Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo. Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el Consejo Nacional Consejo Nacional Electoral. Por eso son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral que hoy más que nunca deben defender el voto de los venezolanos. Iván Duque, exmandatario colombiano, dice: el robo se ha consumado. El tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia de la democracia, liderada por, bueno, ya todos sabemos los nombres de la oposición. El último, de mi parte, José Raúl Molino, presidente de Panamá. Panamá se suma al rechazo generalizado respecto del resultado electoral en Venezuela. Aspirábamos a que se respetara la voluntad popular y tal situación fue desconocida. Accionaremos individual y colectivamente a favor de la democracia venezolana. Anunciaremos medidas que adoptaremos de acuerdo a las reglas interamericanas en las próximas horas. O sea, el gobierno de Panamá está haciendo ya algo. Y como Panamá es un punto importante de lo que es el comercio internacional. Gracias a su canal. Gracias a su canal. Sí pienso que podría influir muchísimo en lo que es el manejo de ciertas cosas y restricciones hacia el gobierno del dictador, que al final quienes sufren son las personas. Al final, con las sanciones que le ponen los países, con la represión que hay exterior, al final quienes sufren son los civiles. Porque ellos están en sus mansiones. Esto es tan indignante que da risa. Porque, como dije anteriormente, esto se vio como que nos vieron la cara de payaso a todos. Y ellos creen, o sea, ellos continúan en su discurso de que no es así. Y todo da a entender, todo va en la dirección de que nunca tuvieron oportunidad. De que Machado nunca tuvo oportunidad. Y de que el pueblo nunca tuvo, en realidad, el poder, sino que quien tiene el poder es Maduro. Mi pregunta: ¿por qué entonces hacer esas elecciones? ¿Por qué no proceder como Cuba, en donde ya las elecciones no tienen importancia? El gobierno dictatorial, narcodictatorial de Nicolás Maduro, lo que ellos quieren decir es: mira, en Venezuela hay socialismo, pero no como Cuba. Hay socialismo, pero no como China, no como Irán. Aquí somos, mira, permitimos elecciones aquí. Si eso es lo que creían, le salió el tiro por la culata, porque nadie quiere saber ahora de Maduro. Incluso se pronunció hace no mucho, Bukele calificó como fraude las elecciones en Venezuela. El expresidente de Colombia también está en contra. Javier Milei está en contra. O sea, ya la comunidad internacional se está pronunciando. Ahora hay que ver si esas pronunciaciones, esos pronunciamientos serán efectivos. Hay que ver si no solamente se quedará en la ola. Porque nosotros, la gente común, no puede hacer nada. Eso queda en manos de los líderes. O sea, los líderes son los líderes del mundo, o en este caso de la región, países vecinos. Los países somos los que podemos hacer, podemos hacer algo inmediato. Y hablo de podemos, me refiero a los líderes, no nosotros, la gente común. Pero yo sí le puedo decir algo al pueblo venezolano. No se rindan. Es difícil. Nunca he estado en su situación. Nunca. Pero si la estuviera, créeme, yo fuera el primero que voy allá y le hago me matarían igual, pero no importa. Fue por mi país, por mi patria. Y no estoy con esto instando la violencia. Nunca. Pero hay pocas cosas ahora mismo que uno pueda decir al pueblo venezolano. Que ya ellos no sepan. Hay muy pocas cosas. Yo estoy instando a una manifestación de alguna manera. Es decir, que no se queden callados. Porque ahora mismo el pueblo venezolano, gracias a una ley que fue votada y aprobada, me parece que en el 2012, en donde el pueblo venezolano fue desarmado y ya no tenía libre porte de armas. Entonces el pueblo, el único que tiene armas ahora mismo es el Estado. El Estado, dígase Maduro. Y las guerrillas y los narcos del país. Sí, ellos son los únicos que tienen el derecho a tener armas. Entonces, ahora mismo el pueblo iría como oveja. Con cacerolas, a cacerolazos. O sea, difícil. Pero mejor que nada, sigan dando su cacerolazo.
Sí, claro que sí. Como dijo O el sea, señor Laje hace algunas horas. algo que puede hacer el pueblo venezolano es las actas. Hay que demostrarle al mundo, que ya sabemos que es un fraude, pero demostrarle con las actas que nosotros, el pueblo latinoamericano, no apoyamos la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Y hay que ver si por fin la ONU se digna a hacer algo medianamente importante por algún país. Hay que ver qué hará la ONU. O solamente tirará un comunicado de no a la violencia, a la paz, pero ya. O sea, la ONU estaría ahí solamente para decir eso. No. Necesitamos acciones más que palabras ahora. ¡Acciones! Porque lo que pasó en Venezuela nos puede pasar a cada uno de nosotros, los latinoamericanos. O sea, no es algo que pasó allá y estamos indignados. No. Es algo que se puede replicar a la corta o a la larga en cada uno de nuestros países. Nuestros derechos a la larga dependen de lo que pase mañana en Venezuela. ¿Por qué? Porque si se permite que reine la cuasi esclavitud en Venezuela, ¿qué garantiza de que en otros países no se vayan haciendo movimientos y se comience a normalizar la represión al pueblo? ¿Qué garantiza? Nada. Un comentario por ahí dijo que podemos comprar la entrada al socialismo, pero no la salida. Vaya. Muy acertado el comentario. O sea, Maduro entró democráticamente y probablemente Fidel, no estoy muy informado sobre esa parte. Fidel Castro entró a un golpe de estado que se le dio a Fulgencio Batista. Pero no tenía cierta popularidad. Fidel Castro, claro. Ajá. Fidel Castro estaba supuestamente apoyado por Estados Unidos porque Fulgencio Batista era de derecha, pero era un dictador, entonces era tiempo de quitarlo. Al quitarlo, Fidel Castro asumió el poder. Batista vino a Dominicana, pidió ayuda de Trujillo. Larga historia. El caso es que muchos de los presidentes entraron por voto popular o por aprobación popular. Incluso Chávez entró con un discurso que yo vi los videos y yo digo, wow, pero ese tipo... El tipo se maneja. Yo no hubiera comprado el discurso muy de él carismático. Hasta que empezó a decir, expropiese de la empresa, expropiese. Muchísimas empresas quedaron... Hay grandes líderes de todos los ámbitos y de todos los tiempos de Latinoamérica que han tenido mucha popularidad. Entre ellos fue Chávez. Joaquín Balaguer era muy carismático, la verdad. Sí, por supuesto. Juan Bosch era muy, muy carismático y él también tenía mucha pasión. Trujillo en su tiempo. Sí, Trujillo, él era medio Castro, gol atrás. Sí. En su tiempo. Sí. ¿Quién más? O sea, personajes de la historia, hablando John F. Kennedy, Ronald Reagan, AMLO. En México, o sea, y actualmente, pues, Bukele es muy popular. Sí, por supuesto. Trump es muy popular. Ahora, esperemos que el gobierno de Bukele tampoco se convierta en dictadura. Sí, yo he estado pensando Cuidado sobre si Bukele eso. mañana se convierte en dictador, que no queremos un hombre de Dios, un hombre de paz. Pero, cuidado, o sea, ya... No, lo que pasa es que Bukele tiene mucho poder en sus manos y todo el mundo sabe de que el exceso de poder o el poder absoluto sobre algo es tentador a corromperse. Yo pienso que estamos en un tiempo donde todos los seres humanos de Occidente, que es la parte que nos corresponde, que nos compete, tenemos que ser un poquito escépticos referente a todo nuestro gobierno. Sí. Hay que ser escéptico. No quiere decir desconfiar completamente de las autoridades. Uno siempre va a desconfiar de las autoridades porque uno en realidad no los conoce. Claro. Uno solamente ve en lo que... Pero tiene cierto grado de confiabilidad de acuerdo a sus actos, claro. Tenemos que empezar a ser críticos. La crítica no siempre es negativa, constructiva. O sea, empezar a ver los informes, nosotros tenemos derecho a ver las estadísticas, ver qué está haciendo nuestros gobiernos, no dominicanos nada más, toda la región completa, porque estamos en tiempos peligrosos para la democracia del mundo. Y pudimos verlo en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia, Irán, Corea del Norte, China. O sea, hay un eje completo de países que son oprimidos por sus líderes. Y aquí en Dominicana pensamos de que, bueno, ya pasaron las elecciones y ya ahí se quedó todo. Y yo le pregunto a los dominicanos, ¿están completamente conformes con todo lo que se está haciendo? En realidad no tienen ninguna crítica de este gobierno ni de los anteriores. Todo está perfecto en realidad. No todo es perfecto. Si no está perfecto y si no hemos alcanzado lo mejor que sea posible alcanzar,
que yo creo que no lo hemos alcanzado. No lo hemos alcanzado. Entonces podríamos decir, como dijo Pedro Mir, faltan hombres para tanta tierra. Vaya. Yo sí puedo decir algo referente a no defendiendo al gobierno actual dominicano, No, sino porque al defendiendo final- la democracia que ha Y al se ha final habido de en el cuentas no país. se trata en sí de gobierno, porque se supone que, dijo a esto muy acertado Chumel Torres, yo lo seguía antes en mis tiempos cuando era medio de izquierda, yo era medio de izquierda, en donde él dijo, los dirigentes son nuestros empleados, o sea, trabajan para nosotros. Literalmente. Entonces nosotros somos los que tenemos poder. Cualquier cosa que se le pueda criticar al gobierno, se tiene que criticar primero a la sociedad que no critica al gobierno, sea cual sea el Vaya. gobierno. Vaya, es correcto. Tenemos que vivir en un tiempo de vigilancia. Tenemos que empaparnos más, tenemos que involucrarnos más. ¿Por qué? Porque si nos involucramos más en la cosa del Estado, en las estadísticas, en lo que hacen nuestros dirigentes, que muchas cosas hacen bien, porque no puedo decir que no, que todo hacen todo mal, que son fiasco, no, para nada. Hay muchas cosas, el desarrollo que se está viendo, la democracia que se está viendo, es algo que se había visto antes en otros gobiernos, también dominicanos, pero se ha seguido el camino de la democracia desde el 2000 hacia acá. Entonces, eso debe seguir y replicarse en otros países. Y lo malo de otros países no debe replicarse en nuestro país. Entonces, diría para terminar este programa, como dice el presidente Javier Milei, que iba a libertad, carajo. Fue todo por hoy. Muchas gracias.